Los vientos de Barnach Prime aullaban entre las antiguas torres mineras como fantasmas de luto por su industria olvidada. Cargadores oxidados y cápsulas de combustible destrozadas yacían medio engullidas por la arena roja, y la bahía de naves del antiguo imperio, antaño un centro de reabastecimiento de guerra y transferencia de prisioneros, era ahora una ruina esquelética. Rig Coulder, el capataz humano asignado al control de chatarra, trabajaba solo él, un soplete que escupía y el silencio abrasador de un trabajo que nadie quería. Lo enviaron aquí porque a nadie le importaba lo que le sucediera a los hombres que olían a hierro y se negaban a saludar. Su tripulación se había marchado hacía días. Las piezas no valían la pena rescatar, y el escáner de la IA decía que no quedaba material valioso. Pero Rig no se fue. Tenía una corazonada. Ese ardor silencioso tras las costillas que nunca le mentía. Algo estaba enterrado allí. Algo que las máquinas no podían leer. Algo que el imperio había querido olvidar. Lo siguió hacia las sombras del muro oeste, arrastrando sus botas oxidadas por una zanja de hangar derrumbada donde el silencio se sentía más denso, más pesado, como si el recuerdo se aferrara a las paredes rotas. Fue entonces cuando lo oyó. Ni una voz, ni siquiera un grito, solo un aliento entrecortado, seco y tenue, raspando el polvo como el viento contra una tubería agrietada. Lo siguió sin pensarlo, arrastrándose por el titanio deformado hasta que las sombras se abrieron en una caverna excavada por una explosión olvidada. Allí, en un charco de aceite y podredumbre, yacía lo que a primera vista parecía un naufragio destrozado. Pero al acercarse, el corazón le subió a la garganta. No eran restos. Era una criatura. Una bestia de asombrosa belleza y horror. El doble de su altura, de escamas albinas, pero embotada por la infección y la exposición. Sus patas, 3 de ellas, estaban retorcidas. Las articulaciones destrozadas y con costras de sangre seca. Sus alas estaban tan apretadas contra su espalda que los huesos sobresalían de forma antinatural, como si alguien hubiera intentado enjaularlos desde dentro. Bajo su caja torácica rota, 3 cuerpos más pequeños yacían acurrucados. Dragoncitos, apenas bebés, cubiertos de hollín, tosiendo débilmente contra el vientre de su madre. Ella lo miró, no con rabia ni terror, sino con la mirada agotada de una criatura demasiado cansada para odiar. Rig no corrió. No desenfundó su blaster. No lo llamó. En cambio, se quitó los guantes, se arrodilló en la arena empapada de aceite y susurró: «Te veo». Las palabras resonaron en aquel lugar inmóvil, y algo antiguo en la mandíbula del dragón tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. Amanecía cuando Rig regresó con su explorador. El viejo vehículo de rescate crujió bajo el peso de cajas médicas que no había tocado desde las guerras del imperio. Órtesis de emergencia, paquetes de fluidos, calentadores de fusión, todo lo que pudo encontrar aún funcional después de años y chatarra. No conocía su especie. Ni siquiera sabía si sobreviviría a una transfusión. Pero no había dejado de respirar, y sus crías no habían dejado de aferrarse a ella. Era demasiado grande para moverse, demasiado herida para volar. Así que convirtió el hangar destrozado en una unidad de triaje, soldando vigas de soporte para evitar que el techo se derrumbara. Durante las siguientes 12 horas, limpió sus heridas con solución salina, reforzó sus articulaciones destrozadas con espinas reutilizadas para la línea de combustible e incluso logró alimentar a las crías usando un tubo de refrigerante agrietado conectado a un tanque de nutrientes líquidos. Estaban demasiado débiles para silbar, demasiado deshidratados para morder. Pero cuando les acarició suavemente la cabeza con sus dedos enguantados, se apoyaron en su palma. Valcaria, el nombre que comenzó a susurrarle en la oscuridad sin saber por qué, no gruñó ni una sola vez. Ella lo observó en silencio con antiguos ojos de oro fundido que brillaban incluso cuando fallaban las celdas de energía. Rig le habló mientras trabajaba, sin esperar respuestas. Le contó sobre su baja deshonrosa. Su hermano perdido en Atelon. Los años dedicados a construir cosas para gente a la que solo le importaba cuando algo explotaba.
Una noche, justo antes de desmayarse contra una viga de soporte, ella se movió. No mucho, solo un movimiento de cola, arrastrándose para envolver a las 3 crías dormidas. Su cuerpo gritó en protesta. Gimió una vez, bajo y crujido, pero se movió hacia ellos. Rig, aturdido y dolorido, se acercó. No habló, solo colocó la mano suavemente sobre su cuerno, donde la cicatriz latía. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento, en esa maldita bahía de naufragios, iluminada solo por una débil linterna y un fuego de aceite afuera, hubo algo parecido a la confianza. No la llamaría amiga. Todavía no. Pero sabía en lo más profundo de su ser que algo olvidado acababa de comenzar a respirar de nuevo. No porque fuera un héroe. No porque quisiera una recompensa, sino porque ante todas las razones para irse, él había elegido quedarse. Y ella había elegido no morder. El tercer día trajo sangre. No mucha, solo un hilillo de sangre de una de las articulaciones de Valkyria, pero suficiente para empapar el vendaje y despertar todos los protocolos en la mente de Rig sobre infección, descomposición celular y rechazo térmico. Trabajaba sin comer, goteando sudor en el polvo, con dedos temblorosos mientras reesterilizaba las ataduras improvisadas. Las crías lloraban suavemente cuando se apartaba de su lado, y sus escamas, antes pálidas, recuperaban lentamente un brillo iridiscente, salpicadas de matices violetas y perlados que las hacían parecer galaxias vivientes enroscadas contra su pecho. Pero Valkyria seguía desvaneciéndose. Alguna vez había sido algo enorme. Rig podía sentirlo en la forma en que se curvaban sus costillas, más anchas que las de cualquier criatura terrestre que hubiera estudiado. La forma en que sus alas se estiraban, a pesar de estar rotas, sugería que había sido criada para la altitud y la aceleración mucho más allá de la evolución natural. Su especie había sido creada, o quizás bendecida, para la guerra, el vuelo, tal vez para ambas. Y, sin embargo, allí yacía, magullada, descuidada, abandonada con sus crías, como una armadura desechada de una guerra que nadie se preocupaba por recordar. Encontró los registros de datos incrustados en la parte trasera del hangar. Los registros encriptados del Imperio estaban oxidados y medio borrados por el tiempo. Le llevó horas con su impulsor abrirlos, pero lo que encontró le heló la sangre. Valkyria no era una bestia. Era una estratega de combate consciente y guardiana. Una mente de guerra viviente, no solo un arma, sino una comandante. No solo había luchado en las guerras fronterizas del Imperio. Las había liderado. Sus matrices estratégicas, sus cúmulos de memoria, sus instintos de navegación, todo biológico, todo incrustado en su columna vertebral y tronco cerebral como un código viviente. Pero lo peor es que la habían traicionado. En el último año del colapso del Imperio, la habían atraído a esta base mediante una señal falsa, luego la habían bombardeado, mutilado y encerrado dentro de la estructura que se derrumbaba. No por enemigos, sino por los de su propia especie, bajo su propio mando. Y la habían dejado allí, la habían dejado a ella y a las crías no nacidas para que murieran en la oscuridad. Rig contempló los registros durante horas. Había visto traición antes, pero esto era una extinción orquestada. Cuando regresó con ella, estaba despierta de nuevo, con el ojo entrecerrado pero abierto. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado, apoyó la palma de la mano en su antebrazo escamoso y susurró, «Lo sé». Su cola se movió. Esa noche, mientras él rellenaba la unidad de refrigeración y atenuaba las luces, exhaló un suspiro diferente al de los demás. No fue doloroso, fue deliberado, un suspiro bajo y áspero que se elevó apenas, vibrando a través de las paredes como el último latido de una estrella moribunda. Las crías se agitaron. Rig la miró fijamente. Su boca no se había movido, pero algo más sí. Las paredes cantaban. El viejo hangar se estremeció bajo sus botas al aumentar el sonido. No fuerte, no violento, sino profundo como las mareas del océano y el metal. Como frecuencias antiguas que se reactivan desde bancos de memoria olvidados.
Rig giró lentamente, sintiendo la vibración en las plantas de los pies, en la columna. Apretó la mandíbula y luego la relajó. Varia ya no lo observaba. Miraba al techo. No, más allá. No era música en el sentido humano. Era memoria, pulso rítmico. Ecos de tonos que no podía replicar, que no podía mapear a ninguna escala. No sonido, sino sensación tejida a través del tiempo. Como si las paredes, las torres agrietadas y los circuitos corroídos la recordaran. Y ahora, después de todos estos años, volvían a tararear, respondiendo a su presencia como niños olvidados que reconocen la voz de su madre. Ella los llamaba o les advertía. Rig no se movió. Observó a las crías acurrucarse contra su vientre y sintió el repentino cambio de temperatura a su alrededor, como si la habitación hubiera exhalado. Ni calor, ni frío, solo claridad, como polvo antiguo que se barre de la memoria. Puede que el imperio la hubiera dejado morir, pero no habían logrado borrar su alma del metal. Esa noche, Rig instaló un traductor neuronal, no para darle órdenes, sino para escuchar. No sabía qué esperar. Quizás silencio, quizás locura. Lo que obtuvo fue una voz. Una anciana, arañada por la ruina, pero clara. No pronunció palabras, al menos al principio. Solo impresiones, imágenes que se agolpaban en su conciencia como sueños retenidos demasiado tiempo. Una ciudad quemada, un juramento roto por un caballero, una promesa. Entonces, una palabra pronunciada con tanta profundidad que quebró la modulación del traductor. ¿Por qué? Respondió con el corazón latiendo en su garganta. Porque alguien debería haber regresado por ti. Siguió el silencio. No ausencia, sino comprensión. Belcaria no volvió a hablar, pero su respiración cambió. La herida en su hombro se ensanchó, luego se ralentizó. Su cría dejó de retorcerse mientras dormían, y Rig, exhausto hasta el punto de no poder expresarse con palabras, se sentó junto a sus piernas rotas y pasó los dedos suavemente por el metal frío de sus ataduras. No como un mecánico, no como un soldado, sino como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, finalmente se sentía necesitado. Afuera, el sol se alzaba sobre las torres esqueléticas de un imperio olvidado. Pero bajo la superficie, en el corazón del óxido y el silencio, un dragón que había sido desechado comenzaba a sanar. No por culpa de las máquinas, sino porque un hombre destrozado había contemplado a una bestia destrozada y había elegido ver más que ruinas. Había elegido quedarse, y algo antiguo lo había oído. La luz de la mañana nunca tocó la cubierta inferior del hangar, pero algo más había empezado a agitarse allí, algo más allá del aire y el polvo. Rig despertó con un susurro metálico que recorrió la estructura. No era ruido, sino una sensación, como el aliento de algo que despertaba en el acero, algo que había esperado demasiado tiempo para ser recordado. El traductor neuronal de su muñeca seguía apagado. Pero la presencia de Belcaria a su lado había cambiado. Su respiración, antes errática y superficial, se había estabilizado. Su parte delantera herida, envuelta en capas de fibra compuesta recuperada y nanomalla, ahora se contraía sutilmente. Ya no era dolor. Era la regeneración de la memoria. El hangar respondió. Mientras Rig se movía para inspeccionar los estabilizadores que había soldado el día anterior, su HUD cobró vida con un destello que no había programado. Una superposición esquemática que pulsaba con nueva luz. Una que no estaba almacenada en sus sistemas. No eran sus datos. Eran los de ella. Su memoria. Los antiguos planos de la nave se iluminaron en su visor, extraídos no de los archivos del imperio, sino directamente de su columna vertebral. Lo que él había creído simplemente una criatura mutilada y abandonada ahora se revelaba como un archivo viviente, portadora de una arquitectura olvidada, de un conocimiento sagrado incrustado en su sangre y sus huesos. No solo recordaba el vuelo, lo estaba reconstruyendo. Rig dudó antes de soldar. La estructura que le mostraba era diferente, angular, casi poética,
no eficiente para los estándares humanos, pero de hermoso diseño, diseñada no para la guerra, sino para la elegancia, el equilibrio y la velocidad. Por un momento, se quedó atónito. Esto no era ingeniería de combate. Esto era artesanía, y ella se la ofrecía. Trabajó en silencio durante horas, usando sus recuerdos compartidos como planos. La nave, si es que aún podía llamarse así, estaba siendo remodelada, no solo reparada, reinventada. Ya no se parecía al hangar oxidado que una vez la ató. Las vigas, los andamios y los puntales ahora se doblaban ante una visión ni completamente humana ni completamente alienígena. Era algo nuevo, surgida del dolor, pero guiada por la gracia. Se detuvo solo cuando un suave zumbido gutural vibró el suelo bajo él. Al girarse, vio sus ojos abiertos. No solo con luz, sino con claridad. Parpadeó una vez, luego movió una extremidad, probando el movimiento. Confiando en las ataduras. Por primera vez, su cuerpo obedeció sin estremecerse. Entonces una palabra del traductor rompió el silencio. Volar. Rig miró fijamente. No estaba preguntando. Estaba recordando. Pero su voz temblaba. No por debilidad, sino por deseo. La palabra no resonó con amargura ni venganza. Resonó con esperanza. Para el sexto día, las tormentas del desierto habían comenzado a intensificarse. Rig los observó pasar a través del tragaluz destrozado, espesas nubes ambarinas que se retorcían como fantasmas furiosos en el horizonte marciano. Las ondas orbitales del imperio seguían sobrevolando, indiferentes e invisibles. Pensaban que este sector no tenía nada, que no era más que polvo y chatarra, una reliquia de guerra paralizada, medio enterrada en silencio. Pero no lo sabían. No veían lo que él veía ahora. Varia había empezado a moverse con cuidado, pero con creciente fuerza. Sus alas, antes flácidas y arrastradas, ahora se flexionaban suavemente, como si probaran la resistencia del aire. Cuando él le traía comida, ella no solo comía. Lo observaba. Escuchaba. Enroscaba la cola alrededor de sus crías cuando él se acercaba y las liberaba solo después de que él la saludara suavemente en la lengua que ella usaba en la guerra. La había aprendido, al menos en parte, del traductor y de los glifos que ella había empezado a trazar en la arena con su garra. No eran órdenes, eran historias, escenas, historias de su especie antes del imperio, antes de la traición. Eran sueños. Dragones ancestrales surcando las nubes antes de que el primer Consejo Galáctico siquiera levantara una piedra. Canciones transmitidas de madre a cría. Alas extendidas no para la batalla, sino para el cortejo. Fuego usado para dar forma a esculturas, no para quemar ciudades. Rig se sintió fascinado. Esto no era un monstruo. Era la reina de un mundo olvidado, atrapada en la piel de un arma. La habían obligado a olvidar la belleza. Pero ahora, en su presencia, recordaba. Y las crías la siguieron. Donde antes gemían y temblaban, ahora bailaban torpemente entre sí, incluso dando saltos temblorosos con alas inmaduras. Chillaban cuando Rig traía comida y piaban cuando descansaba, acurrucándose en sus brazos como cachorros que jamás hubieran conocido la crueldad. Y Valkyria lo observaba todo, sin decir nada, pero absorbiéndolo todo. Esa noche, algo increíble sucedió. Mientras Rig soldaba la última placa del tren de aterrizaje, una extraña inquietud comenzó a sus espaldas. Los sistemas del hangar, inactivos desde hacía tiempo, zumbaron y luego brillaron. Las luces parpadearon. Las consolas revivieron. La nave, su nave, no respondió a su tacto, sino a su señal neuronal. Se había conectado con los restos del viejo mundo, los circuitos, el blindaje, incluso el viejo sistema de música. Entonces llegó lo imposible. Una canción canela. Jazz de la vieja tierra, un saxofón suave y sinuoso que se curvaba en el aire como una nana tejida con polvo de estrellas.
Una canción que Rig no había oído desde que el viejo disco de su madre giraba en la tierra antes de que la guerra lo destrozara todo. Soltó el soplete. Belcaria lo miró y entonces, a través del traductor, apareció una palabra en su HUD. Regalo. Rig se quedó paralizado. La última vez que había oído esa canción, era un niño. El hecho de que la recordara, no, la encontrara, oculta en las antiguas comunicaciones del hangar, traducida y reproducida en su propio despertar. No solo estaba sanando. Ella le estaba devolviendo una parte de sí mismo. No sabía si reír o llorar. Así que, en cambio, hizo una reverencia. No un asentimiento de soldado, ni un saludo de mecánico, sino una reverencia lenta y humilde. Y a cambio, su gigantesca cabeza se inclinó ligeramente. No en agradecimiento, sino en reconocimiento. El cielo se abrió en el crepúsculo del séptimo día, no por los truenos ni por el clima, sino por el recuerdo. Sobre la esquelética cubierta del hangar, las nubes se abrieron para revelar una vieja nave de patrulla imperial, planeando bajo y lento, con sus motores rugiendo como un depredador despertando de la hibernación. Rigid sintió el pulso antes de oír el sonido. No miedo, algo más profundo, una interrupción en el ritmo de la reconstrucción. Varia se quedó sin aliento, con un ala medio desplegada. Las crías se aplastaron tras sus piernas como sombras vivientes. Conocían esa nave. Su aroma estaba entretejido en la médula de su trauma. Rig agarró el rifle oxidado que no había tocado desde la Segunda Guerra. Los dedos se apretaron alrededor de ella, más por instinto que por esperanza. El arma apenas funcionaba. Sabía que no importaría si lo hacía. Contra una nave de patrulla, no había armas reales, solo decisiones, y él ya había tomado las suyas. Salió de la nave a medio terminar, aún humeando con sus últimas soldaduras, y se quedó de pie bajo el cielo abierto, con la mirada fija en el vientre reluciente de la nave que descendía. Los motores silbaron, el polvo se arremolinaba a su alrededor como garras de ceniza. Entonces llegó la voz, seca, mecánica, inconfundiblemente arrogante. Terrano no identificado, aléjate de la entidad biológica. Rig volvió a mirar a Valkia. No se había movido, pero sus ojos ardían como antiguas linternas tras el velo de su sufrimiento. Podía sentirla temblar, no de miedo, ya no, con algo más antiguo, un reconocimiento más profundo. Conocía esta nave, esta en concreto. Era la misma que la había dejado allí, que había huido al destrozarse las piernas, que había dictado la sentencia de exilio y robado su nombre de todos los registros. Y ahora había regresado. Rig dio un paso adelante y levantó la mano, no para rendirse, sino para hablar. Está bajo mi cuidado, dijo, con la voz como gravilla arrastrada sobre hierro. Y no me voy. El silencio colgaba como una cuchilla. Luego, risas, no de la nave, sino de los altavoces. La voz de un oficial, extraña y desdeñosa. Terrano, estás reparando una criatura de guerra clasificada. Estás en posesión de propiedad militar real. Estás cometiendo un acto de traición contra la Orden Galáctica. Rig levantó el rifle ligeramente, no para amenazar, sino para recordarles lo que sostenía. Luego lo anotó en el informe. La nave comenzó a cargar armas. El zumbido se elevó a un tono fatal. Las crías se resoplaban a sus espaldas. Belcaria no se había movido. Pero entonces una vibración leve, no de la nave de arriba, sino del suelo. Rig giró lentamente. La nave, la que había construido con huesos y recuerdos, con chatarra y sueños, brillaba. No con fuego, sino con pulso. La nueva estructura espinal, hecha de aleaciones y biomaterial, se cerró una vez. Entonces, de nuevo, los sistemas se activaron, los sistemas neuronales de ella. De Belcaria. Su mirada se cruzó con la de él, y en un solo movimiento casi imperceptible, levantó la pata delantera. Alzó la cabeza, respiró hondo y desplegó las alas. No del todo,
pero sí lo suficiente como para proyectar una sombra que envolvió todo el hangar. Estaba de pie. Nunca habían vuelto a ver una libélula, ninguna como ella. La patrulla no supo cómo reaccionar cuando Valkyria salió al descubierto. No rugió. No amenazó. Caminó con lenta dignidad, sus pasos sacudiendo la piedra suelta y la arena bajo sus garras. El techo del hangar cedió al pasar por debajo, desprendiendo vigas oxidadas como plumas. Rig permaneció a la sombra de sus alas, con las crías acurrucadas tras él. Por un instante, sintió como si el tiempo retrocediera, deshaciéndose desde el momento en que la habían dejado morir. Esto no era venganza. Era una declaración. No estaba muerta ni olvidada. Las armas de la patrulla parpadearon en rojo. Los ojos de Varia parpadearon dorados. Entonces llegó la primera nota. No de su boca, sino de la nave que había reconstruido. El extraño motor híbrido pulsó una vez, luego emitió un sonido que hendió el aire como un trueno sagrado. Un acorde, una armonía, un tono tan puro, tan profundo, que silenció todo el cielo. Era una melodía codificada en su memoria, mezclada con fragmentos de nanas terrestres, entrelazada con armónicos alienígenas que solo las viejas estrellas recordaban. No era música, era identidad. La canción que cantaba era ella misma, las plataformas y su vuelo. Los sistemas de la nave patrullera fallaron. Los instrumentos fallaron. Los sensores parpadearon con estática. Los pilotos gritaron en películas estáticas. Su máquina se ahogaba en un sonido que no podían analizar. No era un arma. Era resonancia. La armonía como fuerza. La melodía como escudo. Valkyria se movió más rápido ahora. Cargó no con furia, sino con gracia. Sus alas golpearon el aire una vez, luego otra, elevándola lenta, laboriosa, dolorosamente, en un vuelo que la galaxia creía extinto. Y mientras se elevaba, las crías gritaron, saltando y aleteando, demasiado jóvenes para seguirlos, pero no demasiado jóvenes para sentirlos. Y los humanos abajo, lloraban. Incluso Rig, endurecido, cansado y lleno de cicatrices, cayó de rodillas cuando su sombra lo cubrió. No porque él le hubiera construido alas nuevas, sino porque ella había elegido volar para él. Por su acto de bondad, por las largas horas de dolor, óxido y silencio, por la forma en que nunca la llamó arma, la patrulla huyó, no por peligro, sino por asombro, porque ahora sabían que la reina se había alzado. 3 hijos rompieron el cielo esa mañana, pintando las dunas del árido exterior de cobre, violeta y oro. Rig estaba de pie al borde del hangar quemado, con las botas hundidas en el polvo, mirando hacia arriba mientras la sombra plateada de Valkyria volaba en círculos sobre él como un juramento cumplido. No había aterrizado desde su primer descenso. Ni una sola vez, como si el arraigo fuera un concepto que finalmente había perdonado. Cada aleteo convertía el viento en música, no un simple ruido, sino la profunda resonancia de algo. Renacer, una canción de regreso, no al cielo, sino a sí misma. Y de alguna manera, su movimiento hacía que el cielo pareciera demasiado pequeño para contenerla. Desde el suelo cubierto de escombros tras él, las crías se apresuraron hacia adelante, chillando alegremente, sus alas rechonchas aleteando inútilmente en burla de su gracia. Todavía no podían volar, pero ahora lo intentaban cada hora con moretones, gritos y una terquedad que solo Rig podía admirar. Se arrodilló y ajustó uno de los planeadores improvisados que había atado al más pequeño, apretando las cuerdas, comprobando las costuras hechas de plástico fundido. Era rudimentario, apenas funcional, pero lo suficientemente funcional. Siempre había sido así. Cuando Valkyria finalmente descendió, no fue como el regreso de un dragón. Fue como la tormenta misma inclinándose en reverencia. Sus alas cortaron el aire sin esfuerzo. Silenciosas, majestuosas. Se quedó suspendida por un instante antes de aterrizar en la cresta al otro lado del barranco. Sus garras se clavaron en la piedra como si reclamando su trono. Y entonces,
Increíblemente, habló. No fueron palabras, no fueron humanas. Pero tampoco fue el grito de la bestia. Fue un pensamiento, no del todo telepático, no del todo sonoro, una resonancia dirigida directamente a la caja torácica de Rig. Un recuerdo que ella le permitió ver, sin sentir. Su juventud, su nido, la guerra, la traición de los señores imperiales galácticos que habían experimentado con los de su especie, los habían aumentado, los habían envenenado con caparazones de parásitos y amortiguadores neuronales. Que le rompieran las piernas no fue un accidente de guerra. Fue una sentencia, un método para silenciar a la realeza que se negaba a obedecer. Y cuando fue arrojada como chatarra en una luna olvidada, su cuerpo arruinado y sus hijos muriendo. Nadie acudió, ni un alma, hasta que un moreno con manos ennegrecidas y demasiadas cicatrices levantó una llave inglesa y no dijo nada. Simplemente empezó a arreglar. Rig se quedó atónito, no por la visión, sino por la oleada de afecto que la siguió. Ella lo amaba, no como los humanos definen el amor, ni con palabras ni necesidades ni deseo, pero con confianza. Una confianza absoluta, profunda y completa. Las crías aullaron, percibiendo el cambio en el aire. Varias se inclinó hacia ellas, las empujó suavemente hacia adelante y luego volvió a mirar a Rig. Y entonces llegó el verdadero regalo. De detrás del barranco, moviéndose lentamente y transportada por una plataforma rodante de huesos y aleación, surgió una pieza de maquinaria que Rig no construyó. Al principio parecía una maceta, pero luego se abrió como una flor. Dentro, ligera, moviéndose, respirando. Una cabina a escala y envuelta en fibra viva diseñada no para ella, sino para él. La había creado con piezas que él descartaba de recuerdos que ella robaba de sus sueños mientras él soldaba y cantaba antiguas canciones de la tierra. Ella le había hecho algo imposible. Le había creado un lugar a su lado en su lomo. «Vuela conmigo», dijo, no con palabras, no con voz, sino con presencia. Y Rig se endureció, se rompió, se volvió indigno. Rig dio un paso adelante sin decir palabra y subió. Volaron antes del mediodía. La trayectoria de vuelo no era aleatoria. Belcaria sabía a dónde. Ella se iba. Y Rig no preguntó. Simplemente sostenía los controles, sus manos se hundían en las interfaces neuronales que ella construyó alrededor de sus recuerdos. Cada tornillo, cada panel, cada eco del hangar había sido mapeado en la cabina que ella diseñó para él. Sus pensamientos movían las aletas. Su respiración sintonizaba la propulsión. Ella llevaba el ascensor. Él le dio forma. Bajo ellos, el desierto se curvaba como una bestia dormida. Las ciudades pasaban bajo ellos, pero Belcaria volaba alto, fuera de alcance, fuera del tiempo, hasta que la alcanzaron. La ciudadela, la antigua capital de los señores imperiales galácticos, ahora un monumento de piedra, orgullo y crueldad olvidada. Era de donde habían venido las órdenes de abandonarla. De donde le quitaron el nombre, donde borraron los números de registro de sus hijos, donde dijeron, déjenla morir. Belcaria flotaba sobre las altas torres. Nunca la vieron venir. Entonces la música comenzó de nuevo. La de la nave reconstruida. Solo que ahora era más fuerte, más profunda. Se extendió por las redes de sensores de la ciudad como un reguero de pólvora. No un ataque, ni un sabotaje, solo una sola nota armónica que hizo que cada pantalla, cada dron, cada sistema se congelara en una imagen. Un fotograma. Varia volando bronceada dentro de la cabina, sonriendo. El mensaje incrustado en la frecuencia era simple. Me abandonaste. Él me construyó. ¿Quién gobierna ahora? Ningún edificio fue quemado. Ningún soldado fue asesinado. Pero cada ciudadano, cada oficial, cada historiador del imperio lloró porque el imperio había sido destronado, no con violencia, sino con la bondad de un mecánico y el recuerdo de una reina. Belcaria se giró. Salió de la ciudad en silencio y Rig, secándose lágrimas que negaría haber derramado,
Se inclinó hacia los controles mientras los dos se desvanecían en el horizonte. Un terrano y un dragón que nadie creía que volverían a volar. Pero las estrellas lo recordaban, y a partir de ese día, también lo haría la galaxia.